hermosa es la palabra de Dios, queridos hermanos. Ya desde ayer se nos invitaba a hacer ese grano de trigo que cae en tierra y que se transforma en una nueva planta para producir frutos. Y decíamos nosotros, dejemos que nuestra vida sea esa semilla de trigo que caiga en esa tierra buena que es el mismo Jesús, para que Él nos transforme y para que Él nos convierta de tal manera que produzcamos los frutos de su reino. Es decir, que seamos sus seguidores, pero sobre todo sus servidores, que quienes lo queramos seguir estemos dispuestos a servirlo, porque un día estaremos allí donde Él está, que nos ha enseñado a servir y no a buscar ser servidos. Y hoy, en ese mismo sentido, fíjense cómo la palabra de Dios nos invita a transformarnos, a cambiar. Dice Jesús, si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esos que cambian y se hacen como los niños, es decir, se reconocen pequeños, aceptan que tienen que limpiar su corazón, su mente, aceptan que con humildad tienen que dejarse guiar, tienen que dejarse acompañar, así como un niño se deja guiar y acompañar por sus padres. Eso nos hará grandes en el reino de los cielos. Si cambiamos y nos hacemos como niños, es decir, si somos humildes y más bien nos hacemos cada día más pequeños y nos disponemos a tener siempre esa limpieza, esa pureza en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos dejamos guiar y nos dejamos conducir por el mismo Espíritu de Dios que nos va guiando a través de su palabra, ciertamente vamos a ser esos fieles seguidores de Jesús, pero sobre todo vamos a ser esos servidores entregados de Jesús, luchando por el reino de Dios. Qué hermosa la visión de Ezequiel, en donde le habla el Señor y le pide que se coma un libro, y cuando lo hace le supo como la miel, dulce, rico. Y finalmente, cuando le dice el Señor, anda, dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. ¿Qué cosa nos quiere decir esta visión de Ezequiel? Bueno, pues que debemos ser humildes para dejarnos guiar por la palabra de Dios. Somos los primeros que tenemos que alimentarnos de esa palabra de Dios, llenarnos de esa palabra, para que así vayamos y compartamos y comuniquemos esas palabras que traducen la voluntad de Dios, lo que Dios le va pidiendo a su pueblo. ¿Y qué cosa es lo que finalmente quiere Dios? Pues que todos tengamos esa humildad, que todos tengamos ese espíritu y ese corazón de pequeños, de niños, para que con qué pureza, con qué buenas intenciones, fíjense bien, sirvamos al reino de Dios. Y nos preocupemos de esos pequeños, que son los predilectos del reino de Dios, los pobres, los necesitados, los enfermos, que mostremos esa compasión y esa misericordia de Dios que siempre va en busca de la oveja perdida. Dios quiere que también nosotros vayamos a rescatar esa oveja perdida, que la busquemos,
que la integremos al rebaño, que vayamos a ella y la ayudemos para que también ella se deje integrar y se deje guiar junto con esa comunidad que es el rebaño del Señor. Queridos hermanos, sin duda que, como dice el Salmo 118, tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Lo que tú me mandas en tu palabra me sabe tan dulce como la miel, y cómo no he de compartirla con los demás si eso es lo que tú me pides, si ese es el servicio que he de darte, ser tu portavoz, ser tu testigo, anunciar con alegría esas palabras a los demás, ser tu servidor. Queridos hermanos, pidámosle a Dios pues que nos dé esa humildad para hacernos pequeños, para hacernos como los niños, que nos dejemos guiar, que nos dejemos conducir siempre por esta palabra, para que la podamos comunicar a los demás como verdaderos servidores. ¿Quiénes son los más grandes en el reino de Dios? Los que sirven, los que cambian su corazón, los que entregan su vida y la dan con amor, con alegría, en bien de los demás. Que Dios pues nos bendiga, que Dios nos ilumine, y finalmente, como dice la aclamación antes del Evangelio, que estemos dispuestos a tomar el yugo de Jesús y que aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Así lo pedimos al Señor.